Y el día de hoy, justamente respecto a esta fecha, que es una fecha, justo hablé un poquito el jueves, antiguamente los paganos celebraban el 25 de diciembre como el día del nacimiento del sol. Y se celebraba una fiesta pagana, una fiesta con excesos, corrupta. Y un grupo de creyentes que celebraban el nacimiento de Jesús decidieron celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del Salvador. A partir de ahí conocemos lo que es la Navidad. Hoy en día el mundo celebra la Navidad, pero tal vez de la misma forma que lo celebraban antes. De la forma pagana, de la forma mundana, celebrando al Dios Noel. Y está mal, pero se entiende. Porque la Navidad es para los hijos de Dios. Es extraño que el mundo pueda celebrar un Salvador cuando no es su Salvador. ¿Cómo van a celebrar el nacimiento de su Salvador cuando no lo es? Para ellos es un gordo de barba blanca con un traje rojo divertido que trae regalos. Para ellos eso es la Navidad. Pero para nosotros la Navidad es totalmente otra cosa. La Navidad es Cristo. Amén. Y por eso, en el día de hoy, vamos a hacer una breve pausa a Juan, al Evangelio según San Juan, y quiero compartirles lo que puse en este título de este mensaje: ¿por qué fue necesario que Jesús venga al mundo? Si celebramos la Navidad, ¿por qué fue necesario que Cristo viniera? ¿No había otra forma? ¿No existía otro camino? ¿Qué sabemos de la Navidad? ¿Qué sabemos de Jesús? En el momento en que Jesús nacía en Belén, el mundo no sabía lo que estaba ocurriendo. La gente seguía con su vida cotidiana, pero el cielo sí sabía. El cielo estaba desplegando la obra más maravillosa, el acto más hermoso que los redimidos pueden experimentar. Es saber que Dios viene a su rescate. Cristo estaba entrando en el mundo. Él se estaba haciendo hombre, desarrollándose en el vientre de una mujer para venir a llevar a cabo la obra más extraordinaria, el acto de amor más hermoso. Estas fueron las palabras de Jesús. Y quiero invitarte a Hebreos capítulo 10, versículo 4.
Y dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Este es Jesús hablando. Mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley, diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Cristo estaba diciéndole al Padre: sacrificios de animales no te agradaron, holocaustos no te agradaron, por eso tú me preparaste un cuerpo para venir y hacer tu voluntad y llevar a cabo este plan maravilloso. Cristo necesitaba venir al mundo para llevar a cabo el plan que el Padre había diseñado. Él tenía que crecer en el cuerpo de María. Dice la palabra: cumpliéndose la plenitud de los tiempos, Jesús vino al mundo. Hoy en día, muchos sin saber están celebrando o van a celebrar la Navidad sin saber lo que eso significa. Y yo pensaba esta semana, digo, qué manera irónica o loca de que muchas personas puedan estar celebrando la Navidad sin un Salvador. Porque la Navidad es celebrar a tu Redentor, a tu Salvador, aquel que vino al mundo a buscarte, a rescatarte. Ahora sabemos que Jesús vino al mundo y llevó a cabo muchas cosas. Sabemos que Él vino a obedecer al Padre, dice la palabra. Sabemos que Él vino a sanar. Sabemos que Él vino a obedecer. Sabemos que Él vino a derramar amor. Él vino a enseñar el reino de Dios. Y todas esas cosas son ciertas, pero todas esas cosas son secundarias. Existe una razón primaria. La razón de las razones, la razón más importante de todas, es que Cristo vino. El Padre creó un cuerpo para que Él habitara y Él vino exclusivamente para morir. El propósito de Cristo fue venir para sufrir y morir. Belén existió ahí para que Él muriera. Su cuerpo fue creado para que Él muriera. Ese niño que iba creciendo, ese dulce y tierno niño que se iba desarrollando en el cuerpo de María, cuando nació, esas manos tiernas y dulces, esos piecitos estaban siendo diseñados y creados exclusivamente para morir, para ser perforados, para ser triturados, para ser molidos. Todo esto
ocurrió en la cruz del Calvario. Cristo vino para ir a la cruz. El propósito de Cristo era ir a la cruz. Si Cristo no moría, todo lo demás no tenía razón ni valor. Enseñarnos el amor, enseñarnos la obediencia, sanarnos, librarnos. Todo eso se cumple en la muerte de Cristo. Cristo tenía que morir. En el momento en que Dios puso a Adán en el huerto del Edén, Dios lo puso en el huerto del Edén para que Adán gobernara y fuera un rey y habitara en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Pero por causa del pecado, Adán perdió todo eso. La humanidad cayó en esclavitud, fue hundido, fue destruido completamente. Y Dios despliega su plan de rescate. Pero ese plan de rescate, la única persona que podía llevarlo a cabo era Jesús, Cristo. El único que podía venir para devolverle al hombre lo que el hombre había perdido, para ponerlo al hombre donde Dios quería que el hombre esté. Lo que Adán perdió, Cristo vendría a rescatarlo. Cristo lo recuperaría. Fue necesario que Cristo viniera, porque sin Cristo, mi hermano, estamos acabados. El hombre está acabado sin Cristo. La magnitud del pecado y la justicia de Dios perfecta no cohabitan, no pueden estar juntas. Dios, que es completamente justo y santo, Él destruye el pecado y el pecador. Ese pecado nos separa eternamente de Dios para siempre. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, Él vio la manera y la forma de rescatarnos, enviando a su Hijo al mundo. Cuando Cristo vino, Cristo cumplió la tarea de nuestro sustituto, la tarea de nuestro Salvador, de nuestro santificador, del conquistador de Satanás y nuestro sumo sacerdote. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos, y quiero llevarte a Hebreos capítulo 2. Nada de esto podría haber sido hecho o logrado si Cristo no moría. Cristo no podía ser nuestro Salvador. ¿Recuerdan a Jesús orando en Getsemaní? Si es posible, si hay otra manera, hay otra forma, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús tuvo que beber hasta la última gota de esa copa. Es interesante lo que veremos y lo que meditaremos y estudiaremos el día de hoy. Porque si Jesús no hubiese muerto, nada de eso se hubiese llevado a cabo. Destruir a Satanás, ser mi sumo sacerdote, ser mi sustituto, ser el rey de mi salvación, ser mi santificador. Nada de eso podría ocurrir si Él no moría. Pero para morir tenía que ¿qué? Que venir al mundo. Tenía que nacer. Amén. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 6.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórale en todos los ángeles de Dios. Dios introduce a Cristo en el mundo. La manera en la cual Dios iba a desplegar ese rescate era a través de introducir a Jesús en el mundo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:9, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, dice la Biblia que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y qué significa esto? Hermanos, en el momento en que se escribió la carta a los hebreos, había un grupo de judíos, y más que nada los que estaban situados en Qumran. Ellos creían que el arcángel Gabriel incluso era superior a Cristo. Y el escritor a los hebreos derriba completamente eso, mostrando la superioridad de Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo el escritor aquí? Que por un poco de tiempo Él fue hecho menor que los ángeles. ¿Qué significa esto? Este poco de tiempo. ¿Por qué? Porque fue necesario que Dios, Cristo, la segunda persona encarnada, viniera al mundo, entrara en el mundo y muriera. Los ángeles no mueren. La muerte es algo que está reservada pura y exclusivamente para los mortales pecadores. Ahora fíjese bien, pero es necesario que Cristo muriera. Por eso Cristo fue hecho por un poco de tiempo, solamente por un poco de tiempo, menor que los ángeles. Esto quiere decir que ningún ángel puede tomar el lugar de morir. Solamente Cristo. Recuerdan que Cristo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que ¿qué? Él es el único que tiene el poder de entregar su vida para morir en lugar de otros. Entonces Cristo viene al mundo y Él es considerado menor que los ángeles por poco tiempo. Como leímos, todos los ángeles adórenle. ¿Por qué? Porque Él es creador de todas las cosas subsisten por Él. Él es el Señor de todo. Pero era necesario que Cristo viniera para que por medio de Él nosotros pudiéramos ser libertados. Un ángel no me puede librar. Solamente Cristo, aquel que puede entregar su vida en sacrificio por mí. ¿Quién pudiera hacerse maldición para yo alcanzar salvación? Solamente Él. Solamente alguien que puede hacerse hombre. El que peca es el hombre. El que paga por el pecado es el hombre. Entonces el sustituto tiene que ser ¿qué? Hombre. Y Dios prepara un cuerpo donde Cristo viene y habita entre los hombres. Y Él es 100% hombre para poder morir como ¿qué? Como los hombres.
pero también Él es 100% Dios, porque esto es maravilloso. Esta manera extraordinaria en que Dios despliega y muestra su perfección. Porque para morir necesita ser 100% hombre. Pero para resucitar necesita ser 100% Dios. Y Dios de manera perfecta cohabita el 100% hombre y el 100% Dios juntos para morir por los hombres y para resucitar para los hombres. Dios es 100% hombre y 100% Dios. Era necesario que Cristo viniera y se humillara. Nadie era capaz de humillarse y sufrir y hacer lo que Cristo hizo. Ahora nosotros, mi hermano, no merecemos la salvación. Nosotros no merecemos la salvación. Por eso dice el versículo 9, dice, para que por la gracia de la muerte, amén, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él tomaría el lugar de morir por todos los que Dios ha llamado a salvación. Era necesario que Cristo viniera. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Cristo tuvo que venir? ¿No había otra forma en que Dios nos salvara? Ese pensamiento universalista donde dicen, bueno, todos son salvos. No. Era necesario que Cristo viniera. Y fue necesario que Cristo viniera. Y eso que Él vino y lo que Él hizo fue un acto de gracia, un acto de amor de Dios. Un regalo inmerecido cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro sustituto. Él es nuestro sustituto. Jesús dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino. No hay otra forma, no hay otro método. Que Cristo viniera al mundo, mi hermano, no fue fácil. No fue gratis. Muchas veces nosotros decimos la salvación es gratis. No, mi hermano, la salvación no es gratis. Puede ser gratis para ti, es gratis para mí, pero no fue gratis para Jesús. Jesús tuvo que pagar un alto precio para que usted, hoy, yo, estemos aquí y podamos celebrar el martes, el miércoles, recordando quién es nuestro Salvador. Él es el autor, amén. Él es el autor de la salvación. Y este segundo punto, el rey de mi salvación, le hubiese puesto el autor de mi salvación. Él es el autor de mi salvación. Y dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra autor en el griego, arquego, significa alguien que comienza algo.
Y es interesante que podamos observar por un momento esto, el autor de nuestra salvación. Él es el único, Él es perfecto para llevar a cabo este plan de redención. Aquel que inicia, aquel que comienza, quiere decir arquego, alguien que inicia la salvación, alguien que, hermano, escuche bien esto, alguien que traza un camino. No había un camino de salvación. No existía una puerta de escape, no hay una puerta de escape. Y esto está bien narrado cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se encuentra frente al Mar Rojo, ellos tenían frente a ellos un muro de agua inquebrantable. Y del otro lado, un muro de un ejército, el más temible de la tierra, a punto de aplastarlos, a punto de destruirlos. ¿Había escapatoria para ellos? No había escapatoria para ellos. Nadie podía escapar de esa situación. Pero de repente, usted conoce la historia. ¿Qué pasó? Un camino donde no existía se abrió. Eso quiere decir arqueo. Alguien que abre un camino, alguien que inicia un camino. Hermano, haga un camino sobre el mar. Imposible. Pero de repente, Dios, ¿qué hace? Abre el camino. Eso representa a Cristo abriendo el camino. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino. Todo aquel que pasa a través de Él, por medio de la fe, ¿es qué? Es salvo. Y Jesús abrió las aguas y el pueblo pasó. Cuando Cristo vino y murió, ¿qué hizo Jesús? Cortó el velo, rompió, abrió el camino, abrió la puerta. Y de repente ahora hay un camino abierto por medio de Jesucristo para llegar al Padre. Cristo tenía que venir. Cristo tenía que venir para abrir ese camino. No había otro que pudiera abrir ese camino. Solamente Él podía abrir ese camino. Ese camino estaba cerrado por el pecado. El pecado nos impide, mi hermano, cruzar. El pecado nos destruye. Pero de repente alguien viene, alguien justo, y limpia el camino. ¿Sabe cómo limpia el camino Jesús? Había una forma en que Jesús podía limpiar el camino. Porque ese muro se llama pecado. Y dice que el pecado nos hace ¿qué? Enemigos de Dios. Y ese pecado nos impide entrar, cruzar, nos impide llegar. No hay forma, ni la manera más ocurrente, inteligente, maestra del hombre, ni todo el oro, ni todas las riquezas, ni todo lo que el hombre pueda hacer puede cruzar esa pared. Pero Cristo lo logró. Lo que Cristo hizo fue limpiar el camino. ¿Y sabe cómo limpió el camino? Pagando el precio. Pagando el precio del pecado. Tomando todo ese mar de pecado que somos. Toda esa magnitud de pecado. Hermano, un solo pecado tan simple
para nuestros ojos carnales, que es comer una fruta que Dios dijo que no comiéramos. La humanidad por siempre estará pagando por ese pecado si es que Cristo no viene en tu rescate. Imagínese todo lo que nosotros hemos hecho, toda la maldad. Cristo viene y toma todo eso y Él limpia el camino. Él paga completamente todos los pecados. Y esto es interesante porque esto nos conduce a nuestro punto número 3. Él se vuelve nuestro santificador. Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro santificador. Y dice el versículo 11, y dice, porque el que santifica y los que son santificados, unos son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, y yo y los hijos de Dios me dio. Ahora, el escritor está citando el Salmo 22 y está citando Isaías 8. Haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento mostrando que Él es el que me santifica. ¿Y qué quiere decir esto? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Hermano, a través de la muerte de Cristo, nosotros nos volvemos santos. Y a veces cuando escuchamos esto nos impacta. Pero ¿qué quiere decir el pasaje? Porque lo que son santificados de uno son todos. Lo que quiere decir es que cuando Cristo viene y toma mi lugar y Él es mi Salvador, Él completamente me santifica. ¿Sabe cuántos pecados usted tiene? ¿Cuántos pecados tiene usted? Hermano, usted no tiene pecado. ¿Sabe qué tan justo es usted? Yo no soy justo, pastor. Usted es completamente justo y completamente santo y completamente sin pecado. No, pastor, usted está equivocado. Eso se llama verdad posicional. Cuando Cristo vino y murió y pagó, Él no pagó por alguno de tus pecados, Él pagó por todos tus pecados. Y Él te posicionó delante de Dios completamente justo y completamente santo. Esto a mí no significa que a mí me da libertad de ir y pecar, ¿no? Porque al contrario, cuando uno peca, uno contrita al Espíritu Santo y uno realmente no debería pecar. Debería buscar la santidad, porque sé santo, porque yo soy santo, dijo el Señor. Pero el Señor, cuando Él pagó por ti, Él te posicionó en una posición completamente santo y completamente justo. Y eso lo adquirimos por medio de la fe. Esto quiere decir que Cristo pagó completamente todos mis pecados. Y sabe,
¿Qué hay en tu registro? 0. Cuando abran el libro y digan, a ver, fulano de tal, 30 y 57 mil millones de pecados. Y cuando abran tu legajo en los tribunales, no sé si alguna vez usted fue a los tribunales, viste que hay algunos que tienen un legajo así, viste, un prontuario que cuando abran el tuyo, simplemente habrá una hoja en blanco que diga, este es mi hijo, y tenga el sello de Jesús. Eso significa que Cristo vino al mundo. Significa que Él limpió completamente tu legajo, completamente tu historia, completamente tu pecado. Hermano, ¿por qué? Porque hoy tú eres amigo de Dios, ya no eres enemigo de Dios, como dice Pablo en Romanos. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo Jesús? No hay condenación. Y si no hay condenación, ¿quién los puede juzgar? Porque Cristo pagó. Y si Cristo pagó, hermano, como dice en Gálatas 3:28, todos somos uno en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que Cristo hizo, Él me lo transfirió a mí. Y hoy yo soy portador de lo que Cristo ha hecho en mi lugar. Yo no puedo hacerlo. Yo soy un pecador caído, condenado al infierno, pero Cristo viene y Él paga y Él borra completamente todos mis pecados. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cristo no los borró como uno puede pensar y hacer ¿cómo hacen ahora? Borrarle la deuda de patente. Listo, ¿cuánto hay? No. Cristo tuvo que pagar por cada uno. Nada, le hicieron un paquete a Cristo. Le dijeron, bueno, hace un paquete en general por todos, cerrame un número. Cristo pagó por cada una de tus mentiras. Cristo pagó por cada uno de tus malos pensamientos, por tu odio, por tu envidia, por tu lujuria, por tus robos, por cada uno de esos actos aberrantes. Cristo tuvo en la cruz pagando por cada uno de ellos. Mire la dimensión, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda ¿lo tiene ahí? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos por un tiempo, por algunos años, por unos meses. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto fue el tiempo? Para siempre los santificados. El acto de Cristo, hermano, cuando Cristo fue a la cruz, Él fue y pagó completamente toda tu deuda para siempre. Y lo interesante de todo esto y lo maravilloso de todo esto, lo que debería realmente conmovernos en esta mañana, es que Él no se avergüenza. No se avergüenza de llamarte ¿qué? Hermano.
¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de Cristo? Tal vez muchas. Pero Cristo no se avergüenza de nosotros. Y Él nos llama a hermanos. Amén. Él está feliz con nosotros. Él está contento de que tú seas su hermano. ¿Y por qué esta palabra, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Cristo nos avergüenza de llamarnos hermanos? Somos hijos de Dios. Porque donde Él está, nosotros estamos. Lo que Él logró es nuestra victoria. Y hay un pasaje que es muy interesante, que es un pasaje que a mí siempre me conmueve. Y es el pasaje de Juan, capítulo 20, versículo 17. Y es en el momento en que Cristo resucita. Y había una mujer que era una profesional en la prostitución, en el pecado. Pero esa mujer fue alcanzada por la gracia de Dios. Y en el momento en que Jesús resucita, ella va al sepulcro y en el versículo 17, hablando con Jesús, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, ¿a dónde? A mis hermanos, a nuestros hermanos, y diles: subo a mi Padre y ¿a quién? Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que Cristo le estaba diciendo a María es: María, mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre. La relación que yo tengo con mi Padre es la relación que tú tienes. Él te ve a ti como una hija. Tú eres mi hermana. Todo lo que yo he logrado y he ganado, toda la herencia que el Padre me da, es mía y de mis hermanos. Yo vencí por ustedes. Yo vencí para que ustedes puedan entrar para siempre a la presencia de Dios. Para que ustedes, hermano, ¿se dan cuenta de esa magnitud? Nosotros creemos que los hombres somos todos hermanos en la tierra. No. La palabra hace claramente una separación. Dice: unos son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, ¿hijos de quién son? No, es hijo de José. No. Dice que los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Pero aquellos que han creído en Jesús, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador, hoy en día son hechos hermanos de Cristo. El Señor los ha santificado y los ha posicionado en una posición, hermanos, sin pecado, justo delante de Dios. Jesús dijo: vayan al Padre sin temor y pidan y hablen con Él. Porque el Padre, el Dios eterno, no rehúsa bendecir a sus hijos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Cristo murió y Él abrió la puerta para que usted y yo, mi hermano, hoy podamos disfrutar de una comunión con Dios. Y el punto número 4, Cristo vino para acabar, destruir para siempre a Satanás. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, esta palabra participó significa tener comunión. Significa que Cristo vino y se asoció, formó parte, pero escuche esto, de algo que por naturaleza Él no es. Cristo vino y formó parte de algo que por naturaleza Él no es. Pero Él, por amor, decide hacerse parte, decidió optar esa naturaleza, hacerse por un tiempo menor que los ángeles, despojándose de todos los atributos, con el fin de ¿qué? De suministrarnos ¿qué? Redención. Y por medio de esa redención, el vencer el imperio de Satanás. La única manera de vencer a Satanás era que Él tenía que resucitar. El diablo tiene el imperio de la muerte. Tenía el imperio de la muerte. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, cuando nosotros pecamos, el diablo tiene el poder y el imperio de la muerte. Cuando Cristo vino, Él vino en forma de hombre a morir en lugar del hombre. Pero como Él también era 100% Dios, Él tenía el poder para resucitar. Y Dios, habiéndolo resucitado, hermano, la muerte queda completamente nula. Cristo destruyó el imperio de la muerte. A partir de ahora, mi hermano, la muerte no tiene poder sobre tu vida. La muerte no es nada para ti, no es nada, porque Cristo resucitó y ahora la puerta está abierta. Hermano, para aquellos que Cristo no es su Señor, la muerte es lo peor que te puede pasar. Pero para aquellos que Cristo es su Señor, hermano, no, pastor, tengo miedo a la muerte. No hay muerte. No hay muerte. Pero ¿cómo si el cristiano también muere? No, mi hermano, el cristiano no muere. El cristiano abandona un cuerpo para recibir otro glorificado. El cristiano deja este mundo para irse a la presencia de Dios. Dios, Cristo está en control completamente de tu vida, mi hermano. Él es el Señor de tu vida. Él es el dueño de tu vida en este preciso momento. No el diablo, no la muerte, no la enfermedad, no la tribulación. Es Dios. Él es el Señor de tu vida. Él está en control absolutamente de todas las cosas. Y cuando tú estés por dejar esta vida, el Señor va a tomar entre sus brazos y te va a llevar a la presencia
presencia del Padre, a presentarte con Papá Dios, a decirte: aquí está el redimido, aquí está el que yo pagué por él. Gloria a Dios. Por eso no teman. No teman, dice la palabra. Pero si les queda alguna duda de que yo soy su sustituto, de que yo soy su Salvador y tomé su lugar en la cruz y morí por ustedes para que ustedes sean mis hermanos santificados, no le teman a Satanás, porque yo lo destruí completamente. Él no tiene poder sobre ustedes. Pero si les queda alguna duda de todo eso, tranquilo. Vamos al último punto. Él es un sumo sacerdote compasivo. Y esto es interesante. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo, ¿qué? Semejante a sus hermanos. No semejante al hombre, semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermano, de manera tan perfecta, Dios nos suministró un sacerdote perfecto. 100% Dios y 100% humano. ¿Y qué quiere decir esto? Es que Él es un sumo sacerdote que conoce tu vida, que entiende tu dolor, porque Él estuvo en tu lugar, porque Él sufrió, porque Él lloró, porque Él se indignó de las injusticias, porque Él tuvo que orar y pasó noches enteras orando, buscando la guía de Dios, la dirección de Dios, porque Él tuvo que leer las Escrituras, porque Él se cansó, porque Él tuvo hambre. Por eso hoy en día tenemos un Salvador tan maravilloso, tan hermoso, que dice: cuando te desanimes, recuerda que tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que Él sabe lo que son las luchas, que Él sabe lo que es difícil del camino, que Él sabe lo que cuesta. Hermano, Jesús lo experimentó para entender lo que tú pasas, para entender tus luchas, para entender lo que tú sufres, para entender lo que te cuesta. Pero Él te dice: tranquilo, yo estoy contigo. Yo estaré contigo todos los días, todos los segundos, todos los minutos, hasta que peques, hasta que te equivoques. Él dice: yo estaré todos los días, por siempre, porque nada podrá separarnos desde el momento en que yo te fui a buscar, desde el momento en que yo fui y pagué por tus pecados, y hoy podés ver que Cristo es tu Señor, porque no hay condenación en tu vida. Hermano, estás aquí, tal vez deberías estar muerto, tal vez deberías estar en el infierno, pero estás aquí hoy adorando a Dios, diciendo: Señor, gracias, porque tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Y hoy puedo decir: Señor, vivo en paz,
porque tú me amas y porque tú me muestras, Señor, que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna, Señor, y no estoy solo. Tú estás conmigo, oh Dios. Por eso cuando mires el pesebre en esta mañana, dile al Señor, ¿por qué viniste? ¿A sufrir? ¿A morir? ¿Por este gran pecador? ¿Y sabe cuál va a ser la respuesta en tu corazón? Sí. Pasé por todo eso por ti. Hice todo esto por ti. El Señor tenía el gozo puesto delante de él. ¿Sabe, hermano? La alegría de Jesús, cada vez que uno de sus hermanos, uno de esos redimidos deja esta tierra y va a su presencia, porque se cumple su palabra. Cuando entras y dice, wow, ¿viste? ¿Viste que estaba todo bajo control? Entra en el gozo de tu Señor. Ven. ¿Cuántas cosas nos mostrará el Señor cuando entremos? ¿Cuántas charlas tendremos con Él? No, seguramente Dios esté allí en su trono, Jesús, y nosotros. Por eso recuerdo y me acuerdo. Cuando vi la película Pablo, apóstol de Jesucristo, el final de la película, que él entra al cielo y todos vienen a recibirlo y él busca, ¿por qué? Es extraordinario eso. Porque él sabe que se va a encontrar con alguien. Él sabe que hay alguien que va a venir a su encuentro. Aquel invisible, hermano, que por muchos años serviste, amaste y luchaste para seguirlo. El Señor venga a tu encuentro y te diga, buen siervo fiel, vamos, ven a mi presencia.